¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para otra reacción más a Dimash Kudaibergen. Y como saben, el día de ayer reaccionamos a dos canciones que lamentablemente una me la bloquearon en YouTube por derechos de autor, que les recomiendo y les sugiero que vayan a verla. Está en el canal de Patreon. Les avisé por Instagram, por eso es importante que me sigan por Instagram, porque si me bloquean alguna, ahí les aviso. ¿Saben qué? Está en Patreon para que vayan y la vean ahí. Que fue la reacción de Songus, del dueto de Dimash con Tengri, que es espectacular, es de otro nivel. La voz de Tengri, una delicia, muy gutural, emite sonidos, no canta, emite sonidos, es de otro nivel. Y pues bueno, y también ayer reaccionamos, que fue la reacción que sí salió en el canal, a la presentación de Luz Control de Dimash en su regreso triunfal a The Singer, este programa que le diera tanto. Y también les recomiendo que lo vean, si no lo han visto, véanlo, está en el canal. Se reaccionó el día de ayer a las 11 de la mañana, hora Ciudad de México. Y hoy vamos a reaccionar a un enlace que me dejaron varios de ustedes, en donde es un como que detrás de cámaras de cuando se conocen Dimash y Chantal Moore, sus reacciones atrás de cámaras en la zona de espera donde están todos los participantes, sus reacciones a los demás participantes. Y pues bueno, vamos a ver de qué se trata, no lo he visto, nada más tengo el contexto de lo que ustedes me dijeron en los comentarios y varios de ustedes me dejaron este enlace, así que lo vamos a traer ahorita. Como podemos ver ahí, ya está Dimash, le están presentando a la señorita Moore y pues se están conociendo y me impresiona porque al verse conocido tan poco tiempo atrás, tuvieron una gran química, compaginaron bastante bien en el escenario. Presentaron algo de otro nivel, algo espectacular, la voz de ella con mucho soul, la voz de Dimash contenida pero impresionante. Y pues bueno, ya antes de reaccionar a esto, corre el intro. Bueno, después del intro, ahora sí vámonos a ver este detrás de cámaras de Singer en 2024. Espero que no me lo bloqueen, si no pues ya lo estaremos subiendo al canal de Patreon, ya les avisaré por Instagram, es que esténse pendientes y síganos en Instagram. Pues bueno, señor Kudaibergen, señorita Moore, háganos suyo. Estaban explicando Dimash cómo funcionaba el procedimiento de esta participación y diciendo que se habían dividido los equipos en dos personas y todo eso. Y Dimash dijo, pues mira, no me importa lo que pase, para mí Chantal siempre va a ser la ganadora. Hay algo que noté cuando estaban posando para las fotos, es que la señorita Chantal o Chantel siempre haciendo poses muy naturales, demostrando la felicidad, ¿no? De estar ahí y de estar con Dimash y haciendo caras de felicidad. Y Dimash en todas las poses que hizo puso pose de modelo, como que se le quedó ese concepto de que también puede ser modelo y poses muy sobrias, muy varoniles, una mirada penetrante. Se nota la diferencia entre las caras de los dos, ¿no? Dimash siempre posando como modelo y Chantal muy natural, muy alegre, miren. Pongan atención a las poses y van a ver a lo que me refiero. Ven las caras, ella de cara de felicidad y Dimash cara muy seria.
Cara de pose de modelo. Oh, creo que estaba haciendo calor ahí atrás. I'll do it slightly. If you give it to me out in a little bit. Yo imagino que Dimash estaba diciéndole que le estaba gustando lo que estaba escuchando, lo que estaban haciendo la otra pareja. No sé ustedes, pero yo siento como que Dimash está con la pila baja, con, no sé, esa cara y esa pose que tiene. No sé si sea por el calor, que se ve que está haciendo calor allá atrás, eh, pero lo veo cansado. No sé ustedes qué opinan, como que lo veo hasta cierto punto como que con sueño. No sé qué será, que haya tenido mucho trabajo y esté desvelado, o no sé. No sé, ¿ustedes qué piensan? Déjenmelo aquí abajo. ¡Bravo! Ok. ¿Les gustó a los dos la participación de los otros concursantes? 10 minutes, 10 minutes. All right, I'll be with your mic. Están diciendo, en 10 minutos vamos, en 10 minutos vamos. 先帮他弄一下他的耳返。Wow. Y más antes de salir estaba practicando la canción, o imagino que estaba recordando la letra, no sé. Pero es algo bastante bonito de ver, de que hasta en eso es muy profesional, ¿no? No need. Scar? Your scar? Right? Let me get it. I'll get it. Sigue practicando la canción, ¿eh? Yo imagino que no es que le esté practicando, él ya sabe cómo ejecutarla. Yo imagino que lo que está haciendo es que está reforzando la letra para que no se le vaya a olvidar. Esa manera en la que está caminando Dimash con los puros tacones del calzado me recuerda a mí cuando era niño. No sé, a lo mejor muchos de ustedes también lo hicieron, de que caminaban nada más con apoyando el puro tacón, así como que caminando de puntitas, pero con el puro tacón. Y es lo que me está recordando ahorita, por eso me dio risa. Vean cómo camina Dimash. Vean, con los puros tacones. Got it, sorry. I'm gonna get her scarf. Thank you for waiting. Now we have everything. Good thinking. Yeah, yeah. You go, go, go. You go. We're behind. But your mic is here. Yeah, so. Okay. 对，不能忘记他的那个围巾。This, okay. This one. 然后 this. 因为对他就是要保护他的那个脖子这边，对，不能找。Muy caballeroso Dimash, agarrando a la señorita de la mano para que no vaya a tropezarse en los escalones. Qué gran tipo es Dimash, en serio, qué buenos valores y todo eso le infundaron sus abuelos y sus padres. Una gran familia con muchos valores y muy respetuosa. 其实我
我不太乖。 Bien, nuevamente la agarra para que no se vaya a caer. 有的时候我会忘记，因为我怕热。 Siempre es interesante ver estos lados que no se observan tanto, no son tan conocidos. Yo los conozco porque pues, he estado en detrás de cámaras tanto como asistente de camarógrafo y como músico. Yo los conozco y más o menos sé de qué van, pero es interesante que lo vea la gente en general, porque lleva todo un proceso. Vimos primero el proceso de espera, donde ellos, aunque no lo muestren, están nerviosos porque tienen que participar, y aparte al estar viendo a sus compañeros que lo están haciendo bien, a los otros competidores, yo creo que les entran más nervios, ¿no? Por querer hacerlo todavía mejor para poder ganar la competencia o ganar el concurso en el que estén. Y primero sentados y viendo las reacciones de cómo ellos veían a los otros participantes, después el proceso de ese camino de la sala de espera hacia el escenario, la espera antes de poder entrar al escenario, sacando la tensión, sacando los nervios, sacándola de varias maneras. Dimash está muy tranquilo porque es otro día en el trabajo para él, pero la señorita Chantel sí se ve más nerviosa, como que quiere sacar la tensión, está aspirando, está haciendo movimientos de desesperación, como que ya quisiera estar en el escenario. Pongan atención a sus movimientos. Vean, ahí está aspirando algo para limpiarse las vías respiratorias. Oh, okay. Well, in case the door opens. Y Dimash bien tranquilo, es otro día en la oficina para él. Vean a la señorita Chantel, está como que transpirando, sacando los nervios. Going in? Okay. Yeah. Ahí ya están a la espera. My kids used to wonder how I do that. I can't do it at all. See your teeth? What? I can't. He's never met someone that can do this, what he does. Really? I can't even whistle. My kids would be like, who's whistling? I'm like, Wow, how do you do that? It's crazy. That's a talent. 这是个技能。你们两个都有同样的技能。 Aquí están hablando de algo totalmente random. El intérprete de Dimash está silbando o chiflando, como le digan ustedes, entre los dientes. Yo imagino que tiene un orificio amplio que le permite pasar aire con ese emitiendo el sonido, sin tener que hacer la mueca de cuando silba uno, ¿no? Sino que él simplemente está apoyando el aire en los dientes y está silbando por ahí. Y es de lo que están hablando. Estaba diciendo Chantel y su intérprete, ¿quién está silbando? ¿Quién está silbando? Y ya se dieron cuenta que era el intérprete de Dimash y le están diciendo, wow, yo nunca puedo hacer eso. Y Chantel dijo, hasta cierto punto, yo ni silbar sé. Y dice, es increíble eso que estás haciendo. oh, this one? Yes, of course. Wow, I'm amazed right now. I just heard it. I was like, oh, this is not fun. Dice, estoy sorprendida, no sabía quién estaba silbando hasta que te vi. Estás silbando a través de los dientes. Ven, la señorita Chantel bastante nerviosa y Dimash muy tranquilo. Explain to her what the song is about. Did it? Yeah. 전부
Cries in every song. She's so emotional. When Steele looks at me crybaby, she's more crybaby than me. Yeah. A Dimash le gustó la participación de los últimos participantes. Turn it on for you. I'm gonna see the mic so I can see. Yes, exactly. You want to do it? Yeah. Okay. He's coming. "久不见的老朋友迪玛希，这两位呢准备火力全开，点亮今晚歌王之战的舞台。Ah, ya lo- ¿Ustedes qué creen que esté pasando por la cabeza de Dimash en esos momentos? Yo creo que le está entrar al escenario con la gente, que le apaguen las luces. Yo creo que nada más faltó el boom boom del latido del corazón. Yo imagino que en su cabeza han de estar pasando, aparte de la letra de la canción de que no se le vaya a olvidar, yo imagino que le están pasando varios flashbacks de cuando él se presentaba, cuando entraba, cuando entró en Adagio, cuando entró en Unforgettable Day, cuando entró en SOS, cuando entró en The Show Must Go On. Yo imagino que se ha de sentir, aparte de que se ha de sentir como en casa y entre familia, yo imagino que ha de sentir y le han de estar llegando a su cabeza varios recuerdos muy bonitos. Digo, todas estas son especulaciones mías, ¿no? Por eso déjenme en los comentarios ustedes qué creen que le esté pasando por la cabeza, aparte de la letra de la canción que va a cantar. Ok. Wow, ahí me estaba imitando los sonidos que estaba haciendo la participante. Se oían como sonidos muy tradicionales de la cultura china, ¿no? Es bonito ver todo eso. Y en ciertas notas en donde estaban haciendo como una especie de beltings en voz mixta, Chantel le hizo así, no sé si vieron, como que diciendo, eso Dimash lo puede hacer, o eso es lo que tú haces. Son cosas bonitas de ver porque no siempre se ven. Ese belting con Raspy Boys. Y sí, es que sí, ese beat, el tun tun ta, estaban usándolo en la canción. Bueno, la canción está hecha de esa manera, pero Dimash luego le llegó la familiaridad con el beat de We Will Rock You de Queen, y fue lo que empezó a cantar. Empezó We Will Rock You, y Chantel le dijo, sí, se parece mucho.
Even now, he's like, oh. Sleeping and dreaming, she's trying to memorize her lyrics. Yeah. I know you've been through that. Okay. Yes. And every time she rehearses, it's perfect. But then when she gets on stage, something happens, a mistake happens. I walk out, you go, what? She remember her songs lyrics Until when she gets to the, She she keeps keeps- rehearsing over and over until you get to the front, you're like, oh, There was one performance where she forgot it. She's really different than me. You don't. you never When you forget. sleep, you sleep, right? Huh? When you just go to sleep, you I just. never remember. I never remember. That's what she's saying. She Ah, forgot. really? Yeah. Practice, Because and she then practiced she and she gets on doesn't stage and forget. forgets. Oh, really? Yeah. Yeah. Ok, aquí estaban explicándonos unas técnicas que tienen para memorizar la letra. Por ejemplo, estaba diciendo Dimash. Dice, la técnica que utiliza ella, la participante que está actuando en este momento, no Chantel, sino la otra, la que están viendo, a la que están reaccionando, está diciendo, pues yo la letra realmente nunca la recuerdo detrás, o no la practico detrás de cámaras, y la recuerdo ya hasta el momento de llegar al escenario. Y Dimash dijo, no, yo estoy constantemente, dice, tiene una técnica muy diferente a la mía, dice, yo estoy constantemente, antes de irme a dormir, antes de hacer todo eso, empiezo a recordar las letras de las canciones. You have to just let it go. He was like, how would you like, if I had a son, how would I introduce you to him? ¿Ven a lo que me refería? Dimash está cansado. Y a pesar de todo eso, nos dieron una presentación la señorita Chantel y Dimash, gloriosa, ¿eh? Es lo que, no sé si recuerdan lo que les dije al principio. Dimash tiene una cara como de estar cansado, como de estar agotado, como de que hasta cierto punto con sueño. Aparte del calor que está haciendo, que yo imagino que se están sofocando porque tienen que estar vestidos con ya la ropa con la que van a actuar. Y Dimash trae una gabardina, no creo que sea muy fresca, que digamos, ha de ser caliente. Y vean, ahí está recostado porque yo imagino que hasta cierto punto, o a lo mejor ensayaron mucho, o a lo mejor él tuvo cosas que hacer y se durmió muy tarde y se tuvo que levantar muy temprano, o no sé qué haya pasado, pero Dimash está cansado. Yo tenía hasta cierto punto un poquito de razón. She says, tell him Vean, this is one of the best. como que quiere cerrar los ojos, tiene sueño. It's already one of the best. She is already. It's true. Like you. Thank you. You're the best. He said, hey, no. Ok, ahí cuando empezó la canción, ven que Dimash le hizo ¡ey! Y empezó a aplaudir y le dijo a Chantel, ¿te gusta la canción? Y dice Dimash, no, pero siguió aplaudiendo. Y fue por lo que ella se empezó a reír como diciendo, le estoy preguntando si le gusta la canción, dice que no. It's We Will Rock You, but imagine. Every song is we will rock you. Put it on your hands, a big mistake. All over your face, And we will rock you. Solo. Estaban diciendo, el beat de esa canción también es muy como la de We Will Rock You, pero más movido, con más dinámica, y la empezaron a cantar. We're having our own. Every song is we will rock you. Every song. We'll see what the next song. Están diciendo, We will rock you. todas las canciones son We Will Rock You. Is that what your team tells you every day? 不要废话, Dimash. 不要废话. Just to tell yourself that. Oh, you learned it just. It means stop. I translate once, just like, want to say something like, shut up. Stop babbling. It's better. In this road of challenges, to really experience the purpose of life. And will you accompany me through this journey? Those that I'm missing. Como que, no sé si recuerden, en la primera etapa de Dimash and the Singer, tenía que decirle todo a su intérprete para que su intérprete se comunicara con los demás y supieran lo que Dimash estaba diciendo. Y aparte Dimash lo necesitaba para entender a los demás, ¿no? Que él le dijera lo que estaban diciendo los demás. Ahorita el intérprete de Dimash como que no ha tenido mucha chamba, como que no ha tenido mucho trabajo, está relajado, porque como están hablando en inglés y Dimash ya pues habla el inglés y lo domina y todo eso, pues ya entre ellos tres, entre el intérprete de Chantel y Dimash, los tres están hablando en inglés y se entienden muy bien, y el intérprete de Dimash ahí está ahí como que nada más de adorno, pero eso nos habla de la evolución y el trabajo arduo de Dimash, ¿no? My loved ones. Then when I say goodbye to yesterday,
It's because I'm going toward the future of. Muy buena canción, lo que están cantando. Me gustan las dinámicas musicales que tiene. Ahí hicieron un cambio de nota, un cambio de tono. Un key change. Wow. Sí, yo pienso lo mismo, Dimash. Ese belting estuvo muy bonito. ¡Bravo! Bravo por 2. In his life. Kind of broke it a little bit. He did OSC main Ah. for Jackie Chan's film, Ah. Legend. Yeah, that's right. Yes. And after 18 years, they shoot second one. Continue. Yes, Legend. I remember. I watched I it. did main. So you kind of work with him for the movie. But different songs. Yeah. But on the same soundtrack, exactly. Connected in a different way. Ahí Dimash estaba recordando junto con la intérprete de Chantel de su segunda participación en The Singer. Creo que fue la de Ópera 2, ¿no? La segunda participación de Dimash. Creo que después de SOS. Ya no estoy muy seguro, ya no me acuerdo. Creo que fue Ópera 2 la que cantó. Bueno, corríjame aquí en los comentarios, pero estaba diciendo Dimash que en su segunda actuación tuvo que hacer un esfuerzo similar al que estaba haciendo la participante, hacer unas notas muy altas, y todavía la intérprete le estaba diciendo a Dimash que si todavía lo recordaba, y dijo Dimash, sí, todavía lo recuerdo, y tuvo que hacer lo mismo pero en diferente canción. Shenhua, 神话, that's right. Legend. very popular song. Yes. 我梦的唱了26年，没想到又重新拯救了 So this show, he feels like those are not cool. Oh yeah, don't drink those. Yeah, they've been there for a long time. Oh, okay. Oh. 并且觉得我自己不是一个个人所有的评价，我非常坦然接受。我习惯 He accepts all the criticisms and the opinions. Fíjense que se me hace raro que tengan calor, sabiendo el nivel de producción que tienen en ese reality de canto, en ese concurso de canto como es I Am Singer, que los participantes en la parte de atrás tengan calor. Solamente me saltan dos conclusiones a la cabeza. Una es que no les quieran poner aire acondicionado o el termostato para que no se les enfríen las cuerdas vocales y se vayan a enfermar. O la segunda, de que somos inconscientes. No sé, yo creo que debe ser más por eso, ¿no? De que no les vaya a dar un cambio de clima muy drástico y estén calientes del escenario, o de estar ejercitándose, o de los nervios, todo eso, y con el aire frío se vayan a lastimar las cuerdas vocales, o se vayan a enfermar, o vayan a coger un resfriado. Yo creo que debe ser por ese lado, porque se me hace difícil. Vemos el nivel de producción que tienen ellos en el escenario, los músicos en vivo, las bandas, los vestuarios, la iluminación, los adornos de la escenografía, muchas veces la coreografía, el tipo de canciones, el público, el tamaño del auditorio. Que no tenga dinero para ponerles aire acondicionado se me hace increíble, ¿no? Yo creo que debe ser por eso, de que no quieren que les dé un cambio de temperatura y se vayan a enfermar. Me quedé pensando en eso, fíjense, porque si ven, están muy... como que está muy apabullante el calor. Anyone has of him, he just wants to live strongly, and he just wants to, show himself, express himself on stage. He participated in singing and Yes. 很冷静的、很温柔的面对所有的事情。 Silence. Yeah. It's his first time on Singer. 我是不是要该退休了？ 没有想到还会有这么一个人曾经喜欢我， Yeah. 感觉像是新的舞台的一种新的生命。 He's 30, 29, 30. But why don't see Major's here? 那么我能做 Maybe almost 30. Not quite 会把 30自己的真心来换给 looks like my kid. yet. He has baby faces. 太好，太好。嗯。随风大哭之家。
Ahorita estaban hablando del participante que está cantando en este momento, al que están reaccionando ellos. Y Dimash dijo quién es porque no lo conocía. Y Chantel y su intérprete estaban diciendo que es un participante nuevo, que es la primera vez que están de Singer. Y Dimash dijo, ¿cuántos años tiene? Dice, porque se ve muy, muy chico. Y le dijeron, pues tiene casi 30. Y dijo Dimash, ¡ay, wow! Dice, tiene cara de niño. Y le dicen a ella, sí, tiene cara de niño. Y Dimash dice, tenemos la misma edad, pero parece que fuera mi hijo. Y ahorita que está cantando, tiene la voz muy, muy suave. La tiene como de una persona más joven que de 30 años, ¿no? Escuchen con atención la voz. Y Chantel dijo que canta bonito. Ok, ahí están preguntando Dimash y Chantel que si él ya era el último, le está diciendo al intérprete, sí, ya es el último, y ahorita ya vienen las votaciones para ver quién es el campeón. Yo imagino que de esta ronda, ¿no? With your season, you were second. Was it first, second, third? Was it third place too? For your season, you know how you were second runner up. How many places were there? Do you remember? Champion and second place and third place. Only third, no fourth or. All four. Oh, okay. No, remember? He doesn't remember. He's like, I remember second. I remember. 歌单方面之后呢，我们听到大家的心声。为了让更多歌迷可以聆听到大家的心声和付出，所以呢，我们会在 No trophy, no trophy, nothing either. Really? Did you know that? No, what? I'm going to say, you You, speak Chinese? you understand Chinese. You're like, you're Yes, half I Chinese. missed that one. Which one? I was like, okay, good. I'm excited now. I just want everyone to hear her sing. It's all right because it's so good. Oh my god, you make me scared. It's so good. I smash. 准备好了， Where does your husband? 4位歌手。 Because I love it. And I want everyone to hear it. I'm so excited. 所以大家在看直播的朋友们，一定要看默默姐第二首歌的演唱。虽然今天没有办法唱给你们听，但是会在线上的。Okay. What? Who do you think's gonna win? Yeah. You winner. He said, you already won. There you go. It's over. It's over. Champion, we are the champion, my friend. 我们在庆祝。Let's keep going. Yeah. Creo que tienen muy pegado y están muy clavados con la canción de We Are the Champions. Porque Dimash le está, bueno, Chantel le está preguntando a Dimash que, en qué lugar cree que ellos quedaron. Y Dimash le dijo, no, tú ya ganaste. Y ya la intérprete le dijo, no, pues somos los campeones. Y empezaron a cantar de We Are the Champions otra vez. We're partying up in here already. 歌网1投票开始。 Start now. It seems easy for them. They're all like boom, 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 done. Wow. I'd be very like, what should I vote for? Who should I vote for? No, no worries. 好，投票结束了。 Ahí están reaccionando a ellos mismos. Bueno, pues aquí termina la reacción a este detrás de cámaras que fue impresionante, me gustó muchísimo. Son cosas que
pues no solemos ver normalmente. Y es bonito conocerlas, es interesante conocerlas porque nos demuestran todos los nervios, la tensión, la presión, de que no se les olvide la letra, muchas cosas, muchas cosas, y es fabuloso. ¿A ustedes qué les pareció? ¿Les gustó? Más o menos, a mi entender, les fui diciendo lo que me iban transmitiendo, lo que iban diciendo, más o menos ahí. Digo, mi inglés no es perfecto, pero pues se hace lo que se puede. Y más o menos ahí los hago partícipes también a ustedes. Pues bueno, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Recuerden que estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes, 2 reacciones diarias, pero cuando son reacciones muy largas como por ejemplo esta, que ya lleva más de media hora, yo creo que nada más voy a subir esta al día de hoy. Cuando son muy largas nada más subimos una, porque por lo regular nuestras reacciones son de 15, 20 minutos a lo mucho. Esta ya pasó de la media hora, y para que no se les haga muy pesado, pues nada más subiremos esta el día de hoy. Ya mañana continuamos con otras dos, si es que no se largan mucho, ¿verdad? Y pues bueno, aprovecho para decirles, síganme en Instagram. Recuerden que si algún video me lo bloquea YouTube, ahí en Instagram les aviso para que vayan y lo vean en Patreon, es totalmente gratis. Únanse a la comunidad del Ático en Patreon, no tienen que pagar nada, es totalmente gratis. Aunque ustedes entren y vean que diga el video está bloqueado, ustedes púchenle al play, piquen al play y lo van a poder ver sin ningún costo, ya de manera opcional. Si ustedes quieren, pues se suscriben por $5 al mes, pero eso totalmente opcional, así apoyan al canal del Ático a que siga creciendo. Y pues bueno, ahora sí que no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.